Dios me les bendiga, amados hermanos. Me siento muy contento de poder estar aquí nuevamente con ustedes en nuestra lección ya número 6, donde vamos a estar viendo el tema de vivir expectantes a lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para empezar lo que es nuestra lección de este día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te adoramos, te glorificamos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí nuevamente, Señor, a través de estas plataformas para poder aprender más y más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, abra nuestro entendimiento para poder, Señor, aprender y que nuestro corazón, Señor amado, sea para cada una de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros como cristianos, pues damos gracias a Dios por la oportunidad o el privilegio que el Señor nos regaló de ser parte de lo que es el reino de Cristo, y a través de la escatología, hermano, que es el curso que nosotros estamos tomando, nos damos cuenta de algo que cuando nosotros estudiamos a fondo lo que es la escritura, nos damos cuenta que nace en nosotros una esperanza de volver a ser lo que éramos antes. Entonces, ¿qué tiene que ver la escatología con la esperanza que nosotros tenemos, que con lo cual nosotros vivimos expectantes a la venida de Cristo? Que eso es lo que trata este capítulo. Pues en sí, hermanos, somos más que privilegiados al nosotros saber que tenemos un propósito y una meta que tarde o temprano se va a cumplir, de que no sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, y que como a los apóstoles el Señor Jesucristo les dijo que nosotros no se nos, pues, que a nosotros no nos, en otras palabras, que a nosotros no nos interesaba saber cuándo era el día, porque solamente, pues, quien sabe la hora y el día se llama el Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, nosotros al ver estas situaciones que la Biblia nos muestra, damos gracias a Dios por eso, porque nos mantiene caminando por fe, porque pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero nosotros vemos a través de nuestros ojos espirituales por la fe que realmente algún día eso sucederá. Entonces, hay personas que viven desesperanzados, que no tienen esperanza en absolutamente nada. Usted sabe que ellos viven desenfrenados, dándole placer a su carne, y ellos dicen que solamente se vive una sola vez, por lo tanto hay que darle gusto al gusto. Ese es un himno para muchas personas allá en México, y por lo tanto empiezan a desenfrenarse, a beber, a fornicar, a vivir en contra de lo que es la ley de Dios. Muchos obviamente lo hacen por ignorancia y por lo tanto ellos no tienen esperanza a nada. Pero nosotros, hermanos, que pues estudiamos la doctrina de los últimos tiempos, nos damos cuenta que esto que nosotros leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos da una esperanza de ver cómo era antes de nuestras generaciones, siglos atrás, cuando todo comenzó por la mano de Dios, y cómo nosotros a este punto nosotros llegaremos a ser como nosotros leemos en la Biblia que era antes. Por lo tanto, esto nos alienta a través de la fe a seguir caminando y poniendo la mirada en lo que es Cristo, que sabemos que así como se fue, Él va a volver. Por eso, hermano, hoy en esta lección tenemos que aprender cómo vivir bajo esa esperanza, pues nosotros estamos expectando cuándo será la venida del Señor. Entonces, nosotros en esta lección, ¿será que nosotros como creyentes estamos todavía realmente esperanzados en lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, o esa esperanza ya se fue? Bien, la esperanza y la desesperanza son polos opuestos. La esperanza del creyente respalda por las escrituras es que Dios está en control de nuestro mundo. Pero, ¿qué esperanza tienen aquellos que no creen en la comunicación de la divinidad con los humanos? Para ellos la muerte es el fin de todo, su única esperanza se basa en lo que ocurre antes de que la muerte. Así que en su búsqueda para obtener la felicidad posible se vuelven a placeres egoístas
y gratificación inmediatas. Algunos creen que Dios existe, sin embargo están desesperados. Ellos no lo conocen como un Dios personal que los ama y que envió a su Hijo a morir para que ellos pudieran cambiar su desesperación por esperanza. Sabemos cómo el mundo vive, hermano, un mundo desesperado. Vemos cómo hay países que están desesperados gritando justicia para sus naciones, pero lamentablemente no existe nadie que pueda dar esa justicia como solamente nuestro Dios la da. Si usted es un poquito visor de lo que es las noticias, ya sea internacionales o de su país, vemos cómo los presidentes son corruptos, cómo los líderes de hoy en día están tras sus afanes, tras sus metas egoístas, que los hace realmente ser ladrones de un pueblo, los hace oprimidores. Y vemos otros países que tratan realmente pues de ser justos, como por ejemplo el presidente de El Salvador, el presidente de México, que ahorita han sido pues alabados por el trabajo que están haciendo de una labor que es justa, que se rebajan al pueblo, que piensan primeramente en el pueblo, y el pueblo pues está contento porque les da una esperanza de que el país de ellos pueda volverse a levantar como una potencia mundial. Entonces, hermano, vemos estos ejemplos que la gente siempre vive esperanzada a algo. Es por naturaleza. ¿Por qué? Porque todos tenemos fe en el aspecto de esperanza, en el aspecto de fidelidad, en el aspecto de creer, pero muchas de las veces nosotros ponemos o depositamos nuestra fe como seres humanos en la persona o en la cosa equivocada que no es Dios. Entonces, Dios nos enseña a través de esta lección que todo ser humano es desesperado, pero cuando uno viene a conocer al Señor, esa desesperación se va por esperanza, porque aprendemos que Cristo es un Dios de promesas, que Él, así como nos promete, Él lo va a cumplir, y así como Él prometió que va a volver, eso nos mantiene esperanzados. Entonces, dice la Biblia, dice la lección, perdón, que nuestra esperanza como creyentes está basada en el sacrificio de su Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Básicamente nosotros estamos anclados a esa esperanza. Pero, ¿qué espera Cristo que estemos haciendo mientras esperamos la bendita esperanza del arrebatamiento? A pesar de que nuestro traslado a la presencia de Cristo es una gloriosa promesa de liberación de las luchas males de este mundo, todavía hay mucho que hacer, tanto en nuestras propias vidas y en alcanzar los perdidos. En este capítulo seremos desafiados a trabajar en forma diligente mientras esperamos pacientemente. Bien, hermanos, sabemos que a Dios no le gustan las personas que son realmente perezosas, ociosas. En México decimos que son flojos, que no les gusta trabajar. En sí, tantos términos que podemos decir en cuanto a lo que es lo opuesto al Señor, porque sabemos, hermano, que Cristo dijo cuando estaba aquí en la tierra que mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Entonces vemos que no tenemos un Dios que esté sentado en su trono durmiendo las 24 horas y que se despierta de vez en cuando, no, sino que Dios todo el tiempo hablando pues de un tiempo humano, hablando de lo que es el tiempo en el que nosotros nos movemos. Dios siempre está trabajando. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Vemos en la Biblia en el principio que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza para que ellos trabajaran, o sea, desarrollaran algo que Dios les había demandado a ellos, no que estuvieran en el jardín y que estuvieran pues así. Entonces, vemos una anticipación de lo que vamos a ver para que nosotros comprendamos que no solamente nuestra esperanza nos mantiene sentados en una silla, sino que la esperanza que nosotros tenemos nos deben motivar a iniciar ese trabajo en la viña del Señor. Entonces, vamos a ver, hermano, qué es lo que nosotros quizás vamos a ver en la eternidad, porque acuérdese que la escatología estudia las doctrinas de los últimos tiempos, por lo cual nos muestra un futuro, pero encaja también en el pasado, y a través del pasado nosotros podemos ver lo que haremos en el futuro, y ya lo hemos repetido varias veces, pero se lo repito para que usted se lo pueda memorizar aún más. Entonces, la anticipar el regreso de Cristo, los días finales antes de una boda son muy atragiados, en especial para la novia.
Ella planea y revisa cada detalle de la ceremonia para que todo salga sin problemas. Sin embargo, en las culturas antiguas de los patriarcas, la familia del novio era responsable de los arreglos de las bodas. A pesar que debemos seguir recordando que la imagen de este acontecimiento celestial, la cena de las bodas del Cordero, seguramente está limitada a nuestra comprensión humana. El paralelo entre una boda humana y el matrimonio celestial entre Cristo y su novia está más relacionado con las tradiciones de boda de los tiempos bíblicos. Esto no produce dificultad a los cristianos de otras culturas alrededor del mundo porque la idea de Cristo es superior a los seres que Él creó. Además, el asunto de la identidad sexual ya no será relevante, como Jesús dijo a los saduceos incrédulos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, la Biblia fue escrita para humanos que se casan, no para ángeles. Así que la comparación de la unión final en matrimonio de Cristo con la iglesia es muy apropiada. No hay mejor imagen para enseñarnos que Dios nos ama con amor eterno. Judas expresa el amor tierno de la deidad hacia los humanos obedientes. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La novia anticipa el día de bodas motivada por amor. Hay mucho que hacer en el gran día, sin embargo, la preparación para la unión con Cristo en el cielo es diferente. En lugar de preparar una apariencia externa, la iglesia está a decir todos los creyentes deben trabajar junto con él para manifestar su vida interior. El novio solo mira el corazón y su demostración de amor. Bien, vemos aquí que la espera al Señor viene siendo como un matrimonio en lo que eran los tiempos bíblicos. Quizás usted ya tiene un poquito más o menos de conocimiento acerca de lo que eran las bodas de Israel, que pues básicamente cuando se le proponía un matrimonio a la novia, los padres pues tenían que estar de acuerdo a realmente a esa relación, y que cuando se le pedía matrimonio, estos pues tenían que estar realmente preparados. El novio se iba para preparar el lugar donde iban a morar pues para siempre, y los padres pues se iban pues también para arreglar las situaciones que tenían que arreglar para que el novio estuviera preparado. En lo que el novio se iba y preparaba todas las cosas, pues básicamente donde ellos iban a vivir, a establecerse, como nosotros decimos aquí en México, la novia tenía que preparar su vestido. A ella se le dice que se le da cierta tela para que ella pueda elaborar su vestido a cada detalle. Entonces a nosotros se nos enseña que como iglesia somos el prototipo de lo que es un matrimonio, de que la iglesia de Cristo es la novia y Él es el novio, y que Él se fue, pues incluso Él mismo dice que Él irá a preparar moradas para que nosotros estemos con Él para siempre. Entonces, en ese tiempo en el cual Cristo se traslada para preparar lo que sería la morada de su iglesia, que en este caso el novio terrenal tenía que irse para preparar lo que era la habitación donde ellos o la casa donde ellos iban a vivir. Esto lo hace reflejante a que Cristo en la ascensión, lo vamos a ver más adelante aquí en versículos más adelante, cuando fue la ascensión, los apóstoles se quedaron mirando al cielo y los ángeles le decían: ¿por qué mirás? Porque así como Él subió o ascendió a los cielos, también así descenderá. Entonces los ángeles le dieron la orden a los discípulos que había que hacer algo antes de que el novio regresara. Por lo tanto, nos muestra este ejemplo de matrimonio que la novia prepara su vestido a detalle, así como la iglesia se está preparando. Nosotros tenemos que tener nuestras vestiduras limpias, hermano. Nuestros vestidos tienen que estar sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir con eso? Que como dice el libro de texto, que nosotros en vez de prepararnos exteriormente, porque sabemos que este cuerpo se va a deteriorar, tenemos que ir renovando lo que es nuestro cuerpo interior, que es el que realmente va a glorificarse. Porque, hermano, muchas de las veces nos preparamos tantos por fuera que descuidamos tanto lo que es el interior, que en sí eso es lo que nosotros tenemos que buscar cada detalle. Entonces, cuando el novio o la novia, el novio se va, la novia se está purificando. Pablo dio un buen consejo, seguimos en el texto, consejo al joven Tito con respecto a la santificación mientras esperaba la venida de Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La gracia de Dios enseña lo que la iglesia debe aprender: negarse a las pasiones de este mundo y aceptar una vida recta y santa. Es una lástima enorme cuando alguien de la iglesia se retira del compromiso de asociación y cae de nuevo en la vergüenza y oscuridad del pecado, mientras se prepara para encontrarse cara a cara con el novio. Que estos versículos le recuerdan diariamente a crecer más como Jesús, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, hermano, quien ya no tiene esa esperanza es como la novia negligente que pues básicamente no le interesa el novio, hermano. Ay, una vez fui, pues uno tenía relaciones, de noviazgo allá en mi adolescencia, en mi juventud, cuando no era cristiano. Y cuando hablo de relación, hermano, hablo de tener novia, de hablar con gente, de hablar con persona, una muchacha y todo eso, ¿verdad? Y experimenté pues lo que es la infidelidad. Entonces, hermano, se siente feo cuando realmente amas a alguien como a tu novia y realmente pues esa persona a la que amas te engaña, te pone los cachitos, como decimos en México, los cuernitos, que dice mi papá que ni en pan son buenos, porque allá en México pues hay un pan que se llama cuernitos. Entonces pues duele, hermano. Entonces, al ponerme en la posición esta de pensar lo que uno sufre cuando uno pues ama realmente a esa persona, y más cuando uno está en el primer amor, o ese amor que realmente uno donde se entrega todo, como lo dice Primera de Corintios, este duele, hermano. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que como iglesia que representa a la novia, nosotros nos desligamos de ese compromiso, hermano. Nos volvemos a la oscuridad, nos retiramos de ese compromiso y perdemos esa asociación y caemos en lo que es la vergüenza. ¿Cómo nos sentirá Cristo, hermano? Si nosotros, hermano, siendo novios, que tenemos pues la esperanza de volver a adquirir otra novia en el mundo, ¿verdad? Duele, hermano, porque es algo que tú amas, ¿sí me entiendes? Es algo que tú en tu perspectiva tienes como modelo de que es con lo que tú quieres vivir. Entonces, experimentando esta clase de situaciones drásticas y dramáticas en ese tiempo, sin el Señor, pues dice, ay, el mundo se me acaba, me quiero cortar las venas y bla, bla, bla. Tanta situación que quizás si está todo en el mundo usted va a conocer. Pero hermano, así sí, Cristo obviamente se ha de sentir mal cuando nosotros nos desligamos, nos quitamos realmente ese compromiso de no, hermanos, purificarnos. ¿Por qué? Porque como dice Primera de Juan, quien tiene una esperanza, hermano, quien que vive en esa relación esperando al novio como una esposa, como una novia enamorada del Señor, trata de estar bien detallando ese vestido, hermano, para que cuando el novio aparezca se sorprenda de la elaboración que nosotros estuvimos haciendo a ese vestido. En este caso, el vestido representa lo que es la purificación. ¿Por qué? Porque dice que aquel que tenga esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermano, así como a los novios y las novias se guardan para su novio, porque es un privilegio y un modelo bíblico que pues tú te entregues completamente a tu esposo y a tu esposa, pues es algo, pues básicamente como algo lindo, algo hermoso de que, wow, esta persona se guardó para mí. Y así Cristo tiene la reacción de que mi iglesia se guardó para mí. Sabía que yo era puro y ella se purificó en el tiempo que yo estaba arreglando todas las situaciones donde íbamos a morar por la eternidad, y ella se guardó. Entonces así es como lo presenta una figura de cómo el novio y la novia se establece una relación. Incluso, hermano, cuando nosotros vemos desde el principio en Génesis, Dios establece el matrimonio con Adán y Eva y da una imagen o un patrón de lo que es el matrimonio. Incluso cuando vemos el libro de Isaías, como Dios desposa a Israel por su infidelidad, vemos que después en un futuro Él va a traerlos nuevamente esos planes y Él va a volver a casarse con su esposa, porque pues Isaías dice que Él se desposó a través de las transgresiones que hizo su pueblo. Entonces miramos un modelo matrimonial de cómo Dios usa esa figura para que nosotros que somos humanos lo llevemos a una práctica en el Señor, de que nosotros somos la novia y Él el novio, para que nosotros cuando Él regrese estemos purificados. La novia atenta generalmente significa poner nuestros ojos en algo o alguien.
Sin embargo, fijarnos en el regreso de Cristo no significa mirar hacia los cielos esperando que nuestros ojos le vean. Durante la ascensión de Cristo después de su resurrección, los discípulos se presentan como estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba. Mientras miraban fijamente, dos ángeles le aseguraron que Jesús volvería de la forma en que se fue. Así como los discípulos debemos estar listos con corazones que desean su regreso, sin embargo no debemos estar mirando literalmente hacia arriba. Sé que están trabajando en el campo moliendo un molino, en el trabajo o durmiendo. Aquellos que estén listos serán llevados. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando sus pensamientos, porque se transforman en palabras, cuide sus palabras porque se transforman en acciones, cuide sus acciones porque se vuelven hábitos, cuide sus hábitos porque se vuelven su carácter, finalmente su carácter se vuelve su destino eterno. Pero todo comienza en cuidar sus pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, den buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo nos está dando este consejo, está hablando acerca de que nosotros nos mantengamos pensando. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra mantenernos, estamos hablando acerca de un tiempo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de la Biblia, el libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban volteando para el cielo, los ángeles le dijeron, mire, él va a volver, pero ustedes tienen que estar listos, así que tienen que ir a preparar su corazón, así que realmente, literalmente, no tienen que estar buscando hacia arriba, sino que tenemos que estar velando, porque no sabemos cuándo Él va a regresar. Por lo tanto, se nos enseña que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, cuando nosotros vemos de esta perspectiva, nosotros tenemos que valorar bien el tiempo. Incluso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que andar diligentes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿qué tiene que ver el tiempo con la espera de nuestro Señor Jesucristo? Bien, que cuando nosotros estemos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar mirando hacia el cielo, sino que nuestros ojos tienen que estar mirando hacia el cielo, no de una manera literal, pero con nuestro corazón y nuestra mente en el cielo y seguir trabajando. Tenemos que estar como el pueblo de Nehemías, que unos trabajaban y otros hacían guardia, otros velaban con la espada por si llegaban los enemigos. Entonces, esto nos muestra que nosotros tenemos que estar de esta manera para que cuando nosotros estemos luchando en esta tierra por guardarnos, por abstenernos de las placeres de este mundo y también pues estar velando cuándo va a ser el día. ¿Por qué? Porque, hermano, existe una situación como por ejemplo la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, si no me equivoco, versículo 9, versículo 14, que habla acerca de los talentos. Entonces, los talentos en esa parábola, pues era dinero en ese tiempo. Los talentos era una cantidad de dinero que pues que se movía en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los términos así del financiamiento, de las finanzas, así educación financiera, hay un dicho de Benjamin Franklin que dice que el tiempo es dinero. Y sí, hermano, si usted no invierte tiempo en trabajar, usted no puede ganar dinero. Entonces, cuando vemos la parábola de los talentos, dice la Biblia que a uno se le dieron ciertos talentos, a otros cinco y a otro se le dio tres y a otro uno para que ellos lo multiplicaran. Entonces ahí vemos que realmente Cristo dice que Él era aquella persona que se va lejos y le da a sus siervos una responsabilidad para que le multipliquen y que cuando Él venga tendremos que darles cuenta a eso. Entonces vemos que no solamente hay que estar mirando hacia arriba, literalmente, sino que nosotros tenemos que hacer y multiplicar conforme a lo que Dios se nos dio. Ahora, talento no significa talento de que tú tienes talento para cantar. No, a usted se le ha delegado una responsabilidad de cierto tiempo hablando acerca en términos económicos como Cristo lo habló, que son dispensaciones, hablando de la economía. Entonces podemos relacionarlo con la parábola de los talentos para que nosotros nos demos cuenta que no solamente hay que estar sentados. Mire, se ha confundido tanto esto de la venida de Jesucristo que se ha hecho una mala exégesis conforme a lo que es la escatología, que no han podido basar un buen fundamento exegético,
que terminaban muchas de las veces en generaciones, como por ejemplo en la generación de G. Ávila y todas esas situaciones, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no estoy faltando el respeto a ese gran hombre de Dios, evangelista ganador de muchísimas albas, que yo no me comparo con él ni siquiera a los talones, pero mis respetos para esa situación. Pero tenía enseñanzas un poquito que podrían estar un poco descalificadas, porque él mandaba a decirle a la gente que se guardara porque Cristo ya venía. Entonces era tanta la influencia de esta persona o de otros predicadores también de ese tiempo, que los papás de muchos amigos míos o personas que hoy me testifican de una juventud que vivía en esos tiempos fueron sacados de sus escuelas y no los permitían que se contaminaran con la demás gente de la escuela, porque Cristo ya venía y Cristo ya venía. Entonces, muchos jóvenes de esa generación crecieron traumados con el Evangelio porque los privaron de sus sueños. Entonces, hermanos, vemos que Cristo no nos mandó realmente a alejarnos como bichos raros, sino que estuviéramos entre medio, pero que nosotros nos abstuviéramos a través del poder del Espíritu Santo, que es la ayuda y el consolador, el paracleto, para que nosotros pudiéramos huir de ciertas cosas y ser testigos de aquellos de aquel Cristo que nos estaba demandando algo para generarle. O sea que si nosotros venimos al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que generar más almas para que se integren al reino de Cristo, para que así crezcamos, para que así nos multipliquemos. Entonces ahí vemos la cuestión y una lógica de que no, Dios nos demanda que nosotros nos vayamos a la montaña a crear un campamento de solamente cristianos y lo bardiemos todo, le pongamos una gran muralla como la de Jericó para que ningún mundano entre, para que si hay recesión, para que si hay hambruna, solo los cristianos puedan salvarse. No, por eso es que Dios nos enseña a través de su palabra que Cristo dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Entonces, él nos estaba recomendando que cuando él se fuera, él nos iba a delegar una responsabilidad grande, que podemos ver a través de la parábola de los talentos. Y esto es importante porque si nosotros analizamos bien lo que son las parábolas de los talentos, nos damos cuenta que el trabajar nos va a ayudar también a salvarnos, porque nosotros estamos dando un servicio de gratitud. Por eso es que la parábola de los talentos vemos que hay dos siervos que empeñaron bien su tiempo para generarle al Señor. Y aquel siervo malo y negligente, dice que enterró un talento, tuvo miedo y pues se fue por realmente. Entonces cuando vemos la parábola de los talentos, este siervo dice: siervo malo y negligente. Entonces este que le dice: ah, Señor, tuve miedo, por lo tanto enterré el talento. Entonces cuando vemos en la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, este siervo nos manifiesta que no expresaba ese verdadero amor hacia Dios como novia, como parte del cuerpo de Cristo que tenía que generarle. Porque en sí, hermano, si uno ama al Señor, si uno ama al novio, uno se está preparando, pero a la vez de estarse preparando, uno involucra su servicio, uno está sirviendo a Dios por amor, le está generando. Entonces, la lección nos dice que huyamos de la fornicación y cualquier otro tipo de pecado en el cual el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Solo los corazones, mente y cuerpo serán levantados para encontrarse con Cristo en su venida. Los pecados pasados pueden ser perdonados. Bien. Y olvidados. Entonces, hermano, aquí Dios nos está incitando a ser fieles, siervos fieles, que nos conlleva a detallar un poquito, mucho más lo que es nuestro vestido. Entonces vemos que el Señor no quiere que nosotros estemos sentados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando el Señor le dijo: ah, siervo malo y negligente, échenlo allá a las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos claramente que el trabajar es algo efectivo. Entonces dice la Biblia que el que, el que realmente llegue a vencer, él le dará de comer del fruto
de la vida. Entonces la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, hablando de un buen contexto. ¿Sí me entienden? Entonces, pues hay que trabajar para poder comer del árbol de la vida. Por lo tanto, antes de estar esperando, de que nosotros que tenemos una esperanza, además de esperar, nosotros trabajamos como lo podemos ver en esa parábola. Bien, hay una comunión cercana a la comunidad, comunicación y común, todos tienen origen similar. La Iglesia de Jesucristo es una comunidad de creyentes y en ese cuerpo de creyentes los pentecostales pueden llamarse una comunidad llena del Espíritu. La comunicación es la transmisión de ideas y sentimientos. ¿Es posible describir cómo será el cielo? No hay palabras adecuadas en la lengua terrenal para decir cómo será la verdad. Cuando Moisés bajó el monte Sinaí después de recibir los 10 mandamientos, dijo a los israelitas: estas palabras habló Jehová de vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad. A gran voz, vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis que el monte ardía en fuego. Los israelitas tenían miedo de morir porque habían visto la gloria del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, sabemos que Dios es omnipresente y que Dios está en todos lados. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una mente saludable para que nosotros podamos, hermanos, realmente hablar de esa experiencia de lo que es el paraíso, así como Pablo no lo narra, porque él pues vio lo que realmente nosotros vamos a heredar y dónde vamos a estar si realmente nosotros nos guardamos. Entonces aquí Pablo nos da un poquito de un aire realmente hacia el futuro, a lo que hay, a lo que nos espera, para que nos esperancemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una experiencia más cercana de su gloria. Dice, aunque Dios está en todos lados como espíritu, su presencia física, como vemos en las escrituras, siempre ha estremecido mental, física y espiritualmente al observador humano. El apóstol Pablo habla de una experiencia de haber sido llevado al paraíso. Él oyó y seguramente vio cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Sin duda se vislumbró la gloria de Dios. En el año 1914, antes de la fundación de la Asamblea, una canción fue publicada sobre la gloria de que Dios que veremos en los cielos. Charles Gabriel escribió la música y la letra basada en su encuentro con Ed Carr, superintendente de Sunshine Rescue Mission en San Luis, Missouri. Carr expresaba entusiasmadamente su amor por Cristo, a menudo gritaba gloria en medio de su sermón, donde el resto decía amén o aleluya. Con frecuencia terminaba sus oraciones con y que sea de gloria para mí, e inspiró a Gabriel a escribir Gloria sin fin, las últimas líneas de las letras. En su corazón, en la gloria de aquel día, se está acercando más al amante de su alma, quien pronto será su novio. Determine vivir hoy con la eternidad y gloria en su mente. Es parte de nuestra esperanza, hermano. Nosotros experimentamos lo que es la gloria del Señor cuando nosotros nos reunimos como comunidad en nuestra iglesia. Nosotros decimos gloria a Dios cuando sentimos las caricias del Espíritu Santo, hermano, y pues eso nos motiva. Porque a veces, hermano, llegamos a la iglesia y llegamos con nuestra mente ocupada y afanada en ciertas situaciones que se nos olvida realmente esas experiencias que nosotros pasamos, incluso llegamos a la iglesia para realmente sentir esa experiencia con Dios, y sí que nuestra esperanza crezca, porque yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, de que uno llega pues triste a la iglesia a veces, una vez él llega y no quiere que ninguno lo salude, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que puede cambiar las situaciones, pero en ese momento, hermano, cuando usted está enfadado, cansado, turbado, como se siente de una u otra manera, pues uno siente realmente que que es tocado por el Espíritu Santo en esos momentos. Entonces, hermano, vemos que esas experiencias que donde sentimos la gloria del Señor a pesar de nuestras infidelidades, de nuestra inmundicia, Dios siempre se hace palpable y eso hace que nuestra esperanza crezca, volver a mirar al cielo y empezar a decir Maranata, Maranata, esperando al amado, que la novia se siga preparando y así seguimos echándole más ganas. Entonces nosotros debemos aprender a vivir, como dice la lección, a vivir la eternidad y con la gloria, esa experiencia en nuestra mente para seguir esperanzados, a seguir esperando con fidelidad al Señor. Entonces, obras con propósito. Justo antes de sanar al hombre ciego, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Solo era parte de la obra de Jesús venir a sanar, hacer milagros. Su propósito principal era venir a la tierra para dar su vida en rescate por nuestra salvación. Aun los milagros y sanidades, a su misión principal, morir en la cruz por nuestros pecados, el propósito de la venida
de Jesús a la tierra muestra lo que nuestro propósito principal debe ser. La gran comisión sigue siendo nuestra gran pasión y pauta. Porque no hay mayor llamado que traer almas perdidas a Cristo. La mayoría de quienes están tomando este curso se están preparando para un tipo de ministerio, sea un pastor, un copastor, un ministro de niños, un ministro de música, un profesor de escuela dominical o voluntario de la sala de cuna. Su llamado es el mismo. Por supuesto, existe una segunda parte de la gran comisión: enseñar y hacer discípulos de aquellos que aceptaron a Cristo. Y hay mucho trabajo que hacer, hay una necesidad urgente. Hermanos, realmente vemos aquí pues que no importa si usted es pastor, si usted es diácono, si usted es director de la alabanza, si usted es cualquier cosa que usted pueda desempeñar, persona que es conserje en la iglesia. Todos tenemos, amado hermano, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Como vuelvo y le repito, Dios nos da conforme a nuestra capacidad si nosotros analizamos lo que es la parábola de los talentos. Y a este se le dio tantos talentos conforme a su capacidad. ¿Sí me entiende? Entonces, yo creo que todos como creyentes, hermanos, tenemos la capacidad de aprender. Entonces, yo por eso cada vez que iniciamos la lección, yo lo felicito porque usted, amado hermano, quizás no tenga un ministerio grande, llamativo, pero usted está haciendo el esfuerzo para cumplir con la gran comisión, porque es necesario que nosotros nos eduquemos de una manera excelente, porque a Dios se le da excelencia. Nosotros tenemos que capacitarnos para poder conllevar esa misión. No es nomás, hermano, pararse en una esquina, hablar con una persona, tirar un tratado, y ya mandar a todos al infierno, no, sino que hay personas que nos quieren preguntar porque tienen duda. Tenemos un mundo donde está viviendo interrogativamente día con día porque no sabe qué sucederá. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para, ya sea nuestro ministerio que nosotros desempeñemos, el punto es que cumplamos con la gran comisión. Pero además de la gran comisión que conlleva ir y predicar el evangelio, también conlleva enseñanza, conlleva que nosotros podamos realmente hacer discípulos, porque pues el que gana almas, pues gloria a Dios, pero el que hace discípulos es sabio. ¿Por qué? Porque hace que nosotros nos desempeñemos más a que ellos también puedan producir en un momento determinado. Como pues, por ejemplo, hermano, hay redes de comercio que se llaman piramidales, algo así, que donde usted entra trabajando vendiendo un producto, pero la ganancia en sí no está en la venta del producto. Está en recolectar más gente para que el producto que usted venda le genere, y aparte la persona que usted recaude para que ella venda el producto que usted está vendiendo le den una parte. Entonces, si la otra persona logra meter a otra en lo que es esa pirámide, lo que venda la tercera persona le va a generar a usted una doble comisión, y así sucesivamente se va trabajando en esas redes de comercio. En este caso, amado hermano, nosotros estamos trabajando en un tipo así. Nosotros trabajamos, presentamos el evangelio, hacemos discípulos para que ese discípulo gane almas y discípule, y así sucesivamente vayamos multiplicando y haciendo una buena labor. Porque hay muchas de las veces, hermano, que dicen, yo no soy evangelista, que vaya el evangelista a evangelizar. Y en sí, hermano, nosotros evangelizar no es no es trata de, ay, te doy un tratado. En sí es parte de, porque vamos y proclamamos el evangelio a las calles, vamos y hablamos, pero el evangelizar también conlleva la purificación de nuestras vidas, de que nosotros demostramos que realmente estamos esperando a un novio puro y reflejamos esa pureza en el cual el mundo se le hace raro. Pero así es como también nosotros podemos evangelizar y así demostrarles a los demás personas que estén interesados en aceptar a Cristo, pueden llegar a discipularse para alcanzar nuevamente esa purificación en el Señor. Entonces, debemos ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Mire, testigos, esta palabra, testigos, tiene que ser lleno del poder. Sin el lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos llegar a ser lo que nosotros éramos antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que requiere el plan de Dios. El plan requiere obreros que vayan a los campos de cosecha, que estén listos y ganarlos uno por uno. Cada convertido es otro que evita el castigo eterno y puede esperar con ansias la eternidad a aquel que ama sin reservas. Mientras Jesús preparaba a sus discípulos para su partida, les dijo que no salían de Jerusalén sin que esperaban para ser bautizados en el Espíritu Santo.
Como ellos nunca habían visto a una persona ser bautizada, el Espíritu Santo con manifestaciones estaban más preocupados de que él iba a hacer cuando les dejara. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaban principalmente en la nación de Israel y en el reino de Dios, pero Jesús quería contarles sobre una pronta experiencia que les daría del poder para testificar. La respuesta a pregunta fue: no os toca saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en la sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Un testigo dice lo que Cristo ha hecho en su vida. El poderoso derramamiento del Espíritu Santo nos necesita desesperadamente mientras vivimos los últimos tiempos y vemos que la maldad se esparce. Aunque uno no puede irse en el arrebatamiento sin haber recibido esta experiencia bendita, es voluntad de Dios que cada creyente pueda recibir el poder para testificar en forma más eficiente. Si aún no recibe el bautismo, abra su corazón a esta experiencia. Si ha sido bautizado en el nombre de Cristo, para animar a otros a decirlo. El reino necesita más testigos llenos del Espíritu Santo. Bien, hermanos, esto es un requisito importante, que hay muchas personas que dicen que ya que no se necesita, que ellos pueden hacerlo de una manera, pero en sí, hermano, yo creo que esta gente que predica o enseña esta manera de que realmente uno no necesita el bautismo del Espíritu Santo, así como los apóstoles, que vemos que Pedro se aventó un sermonzazo que redarguyó como 3000 personas, porque estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, y es que realmente cuando uno está lleno, uno predica de una manera diferente, uno se da cuenta que pues realmente el Espíritu lo usa de una manera poderosa, así como usó a la iglesia primitiva y a sus líderes. Así Dios pues nos recomienda este libro de texto y la palabra del Señor, que realmente la experiencia de buscar el bautismo del Espíritu Santo nos hace aún más eficientes, porque lo vemos en lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que primero, antes de empezar su ministerio, él fue bautizado por el Espíritu Santo, y creo que también, si no me equivoco, en las asambleas de Dios es un requisito para que tú puedas emprender un ministerio. Tienes que ser bautizado primeramente o buscar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo para que tú puedas ejercer alguna labor para el reino de los cielos. Entonces, hermanos, la Biblia dice que la vida es mucha y los obreros son pocos. Estamos necesitando obreros que estén llenos del poder de Dios para que podamos ejecutar ese pasado en un futuro, que ya lo mencioné varias veces y ya está por demás mencionarlo realmente otra vez. Amén. Debemos anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieren escuchar y creer. La predicación ungida por el Espíritu Santo penetra corazones fríos. Juan el Bautista predicaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, sabemos que claramente pues los personajes de la Biblia que nos muestra el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento eran vestidos por el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no permanecía, sino que venía y se iba. Pero imagínense, hermanos, si esos hombres tuvieran el Espíritu Santo permanente como la iglesia lo tiene, qué cosas no hubieran hecho. Entonces, hermano, vemos de una manera tan importante de que realmente pues es necesario que nosotros nos estemos preparando y llenando y buscando la experiencia del Espíritu Santo, si es que todavía no la tenemos, para que nosotros podamos ser testigos de Dios y así poder cumplir la gran comisión y poder llegar a alcanzar nuestra salvación. Porque, hermano, si nosotros vemos la parábola de los talentos, está peligrando nuestra salvación si nosotros no ejercemos algún cargo en lo que es el cuerpo de Cristo, porque todos somos necesarios como un cuerpo, ¿sí me entienden? Entonces aquí la Biblia nos está enseñando a ser una novia que espera, que permanece la esperanza, pero que a la misma vez trabaja. Los discípulos de Jesús estaban interesados en el futuro, especialmente cuando iba a ser restaurada la grandeza de la nación israelí. Sin embargo, Jesús les dijo otras cosas que vendían primero. Bien, ¿cuántas señales vemos hoy? Hay muchas personas equivocadas que declaran saber la verdad. Tal vez no siempre se preguntan pasar por Cristo, porque ellos se consideraban pequeños mesías. Otros debían oír y seguir guerras todo el tiempo, hay alguna guerra, alguna parte del mundo, y la amenaza de bombas nucleares atemoriza a naciones, no solo individuos. Las naciones pelean para ser reconocidas como la más poderosa del mundo. Hambruna, miles se han estado muriendo alrededor del mundo porque no tienen suficiente para comer. Terremotos, aún peor, maremotos o las gigantescas provocan devastaciones en varias costas de muchos países. Bien, esto lo vemos todos los días en las noticias, hermano. Vemos acontecimientos nuevos que muchas personas dicen: esto nunca lo había visto yo en 35.000 años en este estado. Hoy Cristo viene. Sí, hermano, estas señales no las podemos pasar de provisto porque la Biblia lo narra. Pero en sí, hermanos, son señales que han venido apareciendo progresivamente hasta el día de hoy. Y no son cosas nuevas, hermano. A veces caemos en una escatología sensacionalista y yo caí en eso, hermano. Ya lo he repetido creo que 2 o 3 veces, que me mofaba muchas de las veces de ser un buen escatólogo por publicar
en una página de Facebook noticias que contenían y yo ponía Cristo viene, pero en sí, hermano, mi escatología era malísima. Pero gracias a Dios, a través de los años, de este tiempo que he aprendido con humildad a reconocer que estaba mal, hoy puedo decir que tengo pues una escatología pues por lo cual me puedo defender a fundamentarla en mi vida y a poder explicarla a otros. Y pues hermano, nosotros sabemos que es importante realmente que pues no caigamos en esta clase de cosas para decir Cristo viene, oh mira, Rusia está peleando con eso, son cosas que pasan y que tienen que pasar y que son parte de, pero que no nos anuncia realmente cuándo será el arrebatamiento de la iglesia en sí. Tratemos de no caer en escatología sensacionalista a través de Mateo capítulo 24, sino que pues realmente nosotros hagamos una buena exégesis de ese capítulo para que nosotros podamos comprender qué realmente es lo que nos quiere decir ese pasaje. En sí, los escépticos culpan a Dios por los desastres naturales que pasan en con intensidad con cada generación. Ellos se preguntan si Dios es omnipotente porque no detiene el sufrimiento humano y los desastres naturales que destruyen miles de vidas. Así que cuando vemos estas cosas, ellos argumentan que Dios no es omnipotente, que no es bondadoso y amoroso, sino que es desinteresado. Sin embargo, la palabra inspirada por Dios declara que Dios es todopoderoso y justo, y lo podemos ver en esos versículos, hermano, donde pues realmente vemos la experiencia de Dios en su soberanía hacia esos hombres que pues vemos como por ejemplo Job, que no sabemos completamente pues la historia. Entonces, ¿cómo puede permitir un Dios justo, bondadoso, sufrimiento humano y los desastres naturales? La profecía bíblica nos dice que Jesucristo un día podría poner fin a su sufrimiento, destrucción y muerte. Entonces, hermano, estas cosas en la soberanía de Dios son permitidas a través de que realmente el humano pecó. Pero, hermano, la esperanza, hermano, de que pues Dios no ha acabado con este mundo porque Él lo puede hacer en cualquier momento. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan pues a un arrepentimiento. Pues Dios es paciente para con cada uno de aquellos humanos que todavía no han alcanzado salvación. Entonces muchas de la gente se quejan sin conocer realmente del por qué la situación. Dios no hace un cambio porque Él está esperando que nosotros cambiemos nuestra mentalidad en sí, nos arrepintamos, metanoia, como se dice en el griego, y eso es lo que realmente, por eso Dios, entonces nosotros que conocemos las escrituras nos arraiga más nuestra alma a esa esperanza de que algún día ya no va a haber sufrimiento, ya no vamos a padecer dolores, ya no va a haber destrucción, ya no va a haber muerte, ya no va a haber guerra, ya no va a haber nada, que algún día todo eso se va a manifestar. Por lo tanto, nosotros proclamamos a través de nuestra escatología realmente una esperanza, porque eso es lo que produce la escatología, una esperanza. No debemos asombrarnos por los desastres que vemos en las noticias a medida que se acercan los acontecimientos del tiempo del fin. La lista que encontramos en la Biblia no es específica. En los tiempos bíblicos nadie sabía sobre las bombas nucleares, las guerras bacteriológicas y armas de destrucción masiva. Sin embargo, estas amenazas y su aparición en baja escala son un solo recordatorio de juicio devastador que será visto durante la tribulación. Hermano, esto es una antesala de lo que realmente se avecina. No es comparado, hermano. Por eso es que yo me río cuando, bueno, no me río en el aspecto de que, sino que a veces de la ignorancia que se quiere implementar como una verdad absoluta de tener la buena escatología, de que dicen que ya están los jinetes, los sellos, que ya están las trompetas y hermano, lo que estamos viendo ahorita ni siquiera es comparado a lo que va a venir. A ver. Interviniendo invirtiendo en la eternidad. Ahora es el tiempo de poner nuestra atención en acumular tesoros en el cielo, tesoros que serán recibidos como recompensas en el tribunal de Cristo. Mire, esto es importante, hermano, porque, perdón, es importante porque ahí vemos, hermano, que vamos a ser recompensados a pesar de que nosotros no lo merecemos. Vemos que en el tribunal de Cristo va a haber pérdidas y va a haber recompensas. Por lo tanto, hermano, lo que nosotros hagamos en esta tierra va a tener una recompensa. Ahora, nadie es salvo por obras, pero en sí el salvo obra. No sé si me entiende. Bien. Aquel que es salvo agradece al Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo decía, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que era un esclavo que trabajaba por amor porque él no tenía cómo pagarlo. Entonces lo que Dios nos, como lo vimos en los pactos, nos asociamos. Él nos da como un contrato para que nosotros podamos llegar a servirle a Él como una gratitud hacia Él.
Porque, hermano, trabajamos para que nosotros podamos realmente reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y poder dar testimonio de realmente que Él quiere hacer lo mismo que hizo con nosotros, hacerlo con aquellas personas. Por lo tanto, nosotros recibiremos recompensas por estar haciendo tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué es hacer un tesoro bien? El obrero de Dios merece un salario, mire bien, pero el estilo de vida derrochado de algunos personajes religiosos desacredita el mensaje del reino. Acumular tesoros en el cielo es muy distinto a acumular tesoros aquí en la tierra. En los ojos de Dios, lo que cuenta es lo que damos, no lo que acumulamos. Recuerda el versículo completo de acumular tesoros en el cielo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchos de nosotros no lidiamos con grandes riquezas, sin embargo todos debemos luchar para alcanzar a escuchar. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Los siervos de Dios no tienen que parecer pobres, pero la riqueza nunca debe ser lo que ellos pidan de la fama. En el uso de las bendiciones financieras de Dios, la fidelidad y humildad ayuda a mantenernos enfocados en las prioridades espirituales. Rara vez los ministros jóvenes se inician con mucho dinero, sin embargo las bendiciones de Dios pueden incluir aumento de sueldo. Comprométase ahora a dejar cualquier bendición material futura como recurso de Dios y úsela con Él como Él lo haría. Las recompensas durante el tribunal de cuesta no se parecerán mucho a las recompensas terrenales. Seremos sorprendidos de quien recibirá mayor recompensa. Entonces, hermano, cada quien recibirá una recompensa conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra, conforme a nuestras obras, seremos recompensados. Hermano, mire qué lindo es Dios. Entonces esto nos trae aún más una esperanza porque seremos recompensados. Hay un versículo bíblico que se me olvidó que lo tenía en la cabeza, donde nosotros dice que seremos reyes y gobernaremos a las naciones. Entonces, cuando se ha restaurado esto, tenemos estudiando la escatología, vemos que nuestro panorama se amplia un poquito más de que nosotros vamos a gobernar sobre ciudades, hermano. Nosotros vamos a ser reyes. Imagínense qué clase de recompensas si podemos hacer una exégesis de ese pasaje, hermano. Si no, me equivoco, está en Mateo. Bueno, le pasaré la cita más adelante. Pero, hermano, es algo increíble. Bueno, muchos tienen el concepto de que, vamos a ir al cielo a alabar a Dios 24/7. Una, ni siquiera hay 24/7 ya en el cielo. Otra, nuestra morada va a ser temporal en el cielo mientras están los 7 años de lo que es la tribulación y la gran tribulación, que lo han dividido así en muchos escatólogos. Y después, hermano, cuando sea cielo nuevo y tierra nueva y descienda la nueva Jerusalén, nosotros vamos a volver a lo que éramos antes a hacer. Vamos a vivir donde vivíamos antes, ya todo restaurado. Entonces es algo especial que nosotros, al leer realmente la escritura a profundidad, escudriñarla como dice la palabra, nosotros nos damos cuenta que nuestra morada va a ser nuevamente el regreso de donde nosotros fuimos sacados ya con ya recompensa, ya papeles, que el Señor nos va a asignar a través de lo que nosotros hemos trabajado. Por eso es que el Señor nos incita a trabajar de una manera esforzada y valiente para que nosotros podamos llegar a ser alguien de alto rango, si lo podemos poner de esa manera, hermano, allá en el reino de los cielos cuando todo sea renovado. Así que, hermano, esto nos trae una esperanza y lo podemos ver a través de los estudios de los últimos tiempos, de que realmente vale la pena seguir trabajando para el Señor, como los apóstoles, hermano. En la iglesia primitiva, la iglesia dice que vendían todas sus posesiones y en sí eso es lo que era el reino de Dios. En vez de recibir, hay que dar, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, hermano, quizás aquí no podamos recibir o no recibamos lo que nosotros anhelamos de riquezas terrenales, pero Dios, amado hermano, nos va a recompensar allá en lo que es la otra vida, y eso pues realmente nos esperanza decir, Maranata, Maranata, Cristo viene, amén. Entonces, hermanos, sigamos arraigados en lo que es la enseñanza bíblica, sigamos arraigados y anclemos nuestra alma en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos detallando cada día nuestros vestidos para que cuando venga el Señor nos haya preparados y digan, ahí viene el novio, nosotros estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Maranata, Cristo viene. Nos vemos en nuestra siguiente lección grabada hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo.